Y nuestro texto base está en Colosenses 3, 23 y 24. Colosenses 3, 23 y 24. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que es del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y vamos a orar. Señor y Padre amado, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estar en este lugar, Señor, de ser edificados en tu palabra, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que hagas parte de este tiempo y que podamos, Señor, ser investidos de tu poder, que podamos ser empoderados a través de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis pastores, por la vida de los estudiantes de la escuela Formarte. Ponemos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Bueno, y estábamos viendo hace 8 días la importancia del ministerio de ayudas, ¿verdad? Entonces vimos que todos, absolutamente todos los miembros del cuerpo somos vitales para la iglesia local. El ministerio de ayudas es un grupo de personas que se ayudan entre sí para hacer correr la visión que Dios le dio a nuestro pastor. Las personas son dones y regalos dados por Dios para ayudarnos entre sí a desarrollar nuestro carácter. Solamente con el trato de personas, cada proceso en Dios será de manera eficiente. O sea que los procesos que nosotros vivimos dentro de la iglesia los vamos a vivir a través de ¿qué? De personas. El ministerio son personas, trato con personas. Entonces démonos cuenta que la tarea es grande, ¿no? El ministerio de ayudas está ¿para qué? Para hacer correr la visión. Entonces no estamos para hacer la iglesia más grande, sino hacerla más funcional, más efectiva, más relevante para estos tiempos. El ministerio de ayudas son personas y equipos de personas llamadas y equipadas por Dios para cumplir la visión y la misión que Dios le otorgó a nuestro pastor. Recordemos que cuando la iglesia crece, crecen también las necesidades, ¿verdad? Que cuando la iglesia empieza a crecer, se ocasionan cambios y eso trae resistencia por parte de los equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos costumbristas. Nos incomoda un poco que nos saquen de la zona de confort. Entonces el cuerpo de Cristo o iglesia local requiere de manera vital un fuerte ministerio de ayudas. ¿Para qué? Para que podamos ser de impacto en esta ciudad. Debemos aprender a servir a los demás desde nuestro corazón. Hay cosas en la vida de cada miembro del cuerpo de Cristo que puede estar retrasando el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Y esas cosas son nuestras propias actitudes. La actitud que nosotros tengamos frente al servicio nos califica o nos descalifica. Dice que las actitudes más comunes son la ambición egoísta, es el orgullo, es la envidia, son los celos, la rivalidad, la competencia malsana, el estar buscando un reconocimiento, el estar buscando una posición y todas estas actitudes que hacen que el propósito en Dios sea retrasado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas estas actitudes son actitudes que le pertenecen al mundo. Y cuando eso lo traemos a la iglesia, pues eso trae retroceso espiritual, tanto en mi vida personal como en el crecimiento de iglesia. Tristemente, las actitudes del mundo han venido a invadir la iglesia. Y eso ha traído retroceso. ¿Por qué? Porque a veces queremos seguir funcionando como funcionamos en el mundo, aquí en la iglesia, y es un gran error en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que antes de comenzar cualquier función o cualquier servicio dentro de la iglesia local, necesitamos preguntarnos, ¿para qué quieres servir? ¿Para qué quieres servir? Es una pregunta que debemos hacernos mucho antes de empezar a funcionar dentro del cuerpo. Entonces vamos a ir a Hechos 6,
versículo 3. Hechos 6, versículo 3. Y dice así la palabra: buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Entonces, hace 8 días estábamos viendo que se presentó un problema en la iglesia primitiva, ¿no? Nuestra primera iglesia ya en el libro de los Hechos. Y hubo una murmuración. Entonces los discípulos decidieron convocar a la iglesia para tomar decisiones. Y de esa convocada que hubo, nació estos 3 requisitos que son lo que debemos cumplir tú y yo para hacer parte del ministerio de ayudas. Y quiero que miremos a uno de esos 7 que fueron escogidos, y quiero que pongamos nuestra mirada en Felipe. Felipe fue el primero en ser escogido para esta tarea. Él era un hombre de buen testimonio, era un hombre lleno de sabiduría y era un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces, quiero que vayamos a Hechos 8, versículo 5. Hechos 8, versículo 5. Y dice así: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo todas las señales que él hacía. Y Hechos 8:35 nos dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, empezó a anunciar el evangelio de Jesús. Entonces Felipe fue un servidor como tú y como yo, que un día estuvo dispuesto a entrar al ministerio de ayudas. Entonces, el ministerio de ayudas es una gran oportunidad para que nosotros empecemos a predicar a Cristo a través de nuestro servicio y también a través de nuestro testimonio. Entonces dice que la obediencia en el servicio es la que nos califica a servir. El ministerio de ayudas requiere tener estos requisitos para poder servir con excelencia. A veces tenemos una idea absurda de que el único que debe estar lleno del Espíritu Santo es el pastor. Y eso es una idea errada. ¿Por qué? Porque nosotros como servidores debemos hacer de nuestra vida un tiempo de adoración, un tiempo de oración y de intimidad con Dios. ¿Para qué? Para que mi servicio sea excelente. Felipe no dudó en servir. Felipe fue un hombre apercibido. Fue pronto para ayudar y ayudaba con humildad. De esa manera nosotros servimos dentro de la iglesia, con humildad. El ministerio de ayuda requiere que nuestra vida espiritual sea una vida espiritual activa. ¿Por qué? Porque el servicio trae muchas cosas. El trato con personas necesita y requiere que nosotros estemos preparados en oración. Entonces vamos a ir a Hechos 21:8. Hechos 21:8. Y dice así: saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Entonces notemos aquí que pasado un tiempo, Felipe, el que fue escogido para servir las mesas, se convirtió en un gran evangelista. Él predicaba de Cristo. Entonces notemos que eso mismo va a ocurrir con nosotros cuando somos fieles y cuando somos obedientes en el lugar donde Él nos asignó para servir. Y hoy quiero hablarle de 2 cosas bien importantes que debe tener un miembro del ministerio de ayudas. Y esas 2 cosas son la fidelidad. La fidelidad es importante en un servidor o obrero aprobado del ministerio de ayudas. La fidelidad es la firmeza, es la constancia en los afectos, ideas y obligaciones, en el cumplimiento de compromisos establecidos. Y la segunda cosa importante es la actitud. Tenemos que tener una buena actitud al servir, porque nuestras actitudes nos califican o nos descalifican como servidores. Entonces notemos aquí que estamos atravesando por un tiempo bien difícil que fue la pandemia.
Y este tema afectó a la iglesia a nivel global, afectó la economía de muchas familias, nos afectó a todos en nuestros trabajos, nos obligó a estar encerrados, muchas cosas, ¿no? Entonces vemos que es un virus, el COVID-19 es un virus que no vemos, ¿verdad? Pero cuánto caos y cuánto estrago ha hecho, ¿cierto? No lo vemos, pero él ha causado mucho daño. Entonces démonos cuenta que a veces la mala actitud en el servicio se puede convertir en un virus. Si yo tengo una mala actitud en el servicio, yo puedo contagiar a todo el equipo. Y cuando yo contagio el equipo, no vamos a ser eficientes en lo que hacemos. Entonces las actitudes son las motivaciones e intenciones que tenemos en nuestro corazón. Las actitudes son las motivaciones e intenciones que hay en nuestro corazón. Y son supremamente importantes en el desarrollo de nuestro servicio en la iglesia. Porque cuando hay una mala actitud, esa mala actitud se refleja, no solo en mi rostro, no solo en la forma como yo respondo, sino también en el servicio hacia otras personas. Eso lo lee la gente. Entonces, vamos a ir a Marcos 10:43 y ahí tenemos una ilustración. Marcos 10, versículo 43. Dice así: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Entonces notemos aquí, estaba hablando el Señor Jesús. Y el Señor Jesús estaba explicándole a sus discípulos que el que quisiera ser grande en el cuerpo de Cristo debía convertirse en el servidor de todos. Y que el que quería ser el primero debería venir a servir a todos. En esta porción de la Escritura Jesús muestra claramente una función antes que una posición. Noten aquí, primero una función y después una posición. El término grande y primero me habla de una persona visible, o sea, como un líder de grupo, como un líder de equipo. Y este texto dice claramente que el que quiere ser líder visible, ¿qué debe ser? Primero, un servidor. Nos está hablando aquí de que es mucho más importante nuestra función que nuestra posición. Entonces note que la palabra líder en griego es proistemi y tiene dos significados. Pro significa persona adelante y istemi es la persona que asigna, que establece y que levanta. Entonces aquí en Marcos 10:43 el Señor nos está diciendo que para tú ser un líder de equipo, un líder dentro del ministerio de ayudas, tú primero tienes que demostrar que eres un gran servidor, que eres un excelente servidor. Porque recordemos que aquí en el cuerpo, mientras afuera, en nuestra vida secular, importa primero la posición, ¿cierto? En los trabajos, a mí me obedecen por la posición que tengo. Pero dentro de la iglesia, lo más importante para Dios es nuestra función. La actitud es el comportamiento que emplea un individuo frente a la vida. En este sentido, se puede decir que es la forma de ser o el comportamiento al actuar. También se puede considerar como su forma de carácter. La motivación de hacer parte de un ministerio de ayudas debe ser servir, pero no servir de cualquier manera. Debemos servir con un corazón sincero. Debemos servir pensando en ayudar siempre en el crecimiento integral de otro, para poder alcanzar la visión que Dios puso en el corazón de nuestro pastor. Entonces volvemos y retomamos la pregunta: ¿para qué queremos servir? ¿Para qué queremos hacer parte del ministerio de ayudas? ¿Cuál es tu motivación para ser parte de este equipo? ¿Será que buscamos protagonismo o buscamos de pronto un reconocimiento? Porque mira, las actitudes, por más que se disimulan,
llegan un momento en que son evidentes. Podemos sentirlas y se expresan a través de nuestro comportamiento. La arrogancia la podemos identificar a través de gestos y de rostros. ¿Ustedes han conocido a alguien orgulloso? ¿No lo han conocido? De pronto en el trabajo, aquel que se cree, mejor dicho. Eso se les nota, ¿cierto? Eso no necesita decirlo, sino que eso se les nota por encimita. Entonces la arrogancia, eso es algo que nosotros podemos ver y identificar. Se tiene la creencia de que cuando hay malas actitudes, se argumenta que son los demás los del problema y nunca reconocen sus propios errores. Esto lo hace ¿quiénes? Las personas que traen orgullo en sus corazones de allí afuera. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí el apóstol Pablo nos invita, ¿verdad?, que para poder renovar nuestro entendimiento, para poder cambiar esas actitudes que por años nos gobernaron, porque no podemos desconocer que estuvimos mucho tiempo fuera de la iglesia y no es fácil desaprender, pero es necesario dentro de la iglesia para que podamos crecer de manera eficiente. El apóstol Pablo nos invita ahí en Romanos que hay un deber que debemos hacer y es aprender a comportarnos de otra manera. ¿Por qué? Porque venimos con comportamientos del mundo y eso al Señor no le agrada. Eso trae tropiezo dentro de la iglesia. Entonces, muchos retrasan la voluntad de Dios por las malas actitudes, trayendo actitudes del mundo a la iglesia. Y la invitación del apóstol Pablo es a poder sacar todo eso del mundo que nos estorba, a renovar nuestra mente, a comprender que en Cristo tenemos una nueva vida, un nuevo espíritu, que tiene que haber una coherencia entre el espíritu, entre el alma y entre el cuerpo. En el ministerio de ayudas muchas veces es mejor tener a una persona con poco conocimiento, pero con buena actitud, que tener a alguien con un título, pero sin saber tratar a las personas, sin el don de gente. Entonces, vemos que es importante, hay muchas cosas alrededor de ser parte de un ministerio de ayudas. Ahora, las actitudes no cambian automáticamente, mis hermanos. Las actitudes cambian y los ajustes que tú haces, los haces cuando tú empiezas a exponerte a la palabra de Dios. Solamente un corazón dispuesto, expuesto a la palabra de Dios, podrá cambiar y ajustar cosas en su corazón. Entonces vamos a ir a Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Entonces, cuando yo expongo mi vida a la palabra del Señor, el Señor va a tener la libertad de decirnos a través de su Espíritu Santo. Recordemos que Él nos lleva a toda verdad. Entonces Él nos va a decir: esto no me gusta, debes ajustar esto, debes contestar mejor, debes hacer esto. Pero eso solo pasa si yo me expongo a la palabra. Entonces mire que Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Entonces notemos aquí que absolutamente todo lo que tú y yo hagamos dentro de la iglesia, debemos hacerlo con la mejor actitud. Debemos aprender a ser personas adaptables. Debemos aprender a ser personas flexibles. Conocer los cambios vienen a romper costumbres en nosotros, que las malas actitudes nos roban la bendición de Dios. Debemos aprender a someternos en amor a nuestras autoridades, sea nuestro pastor o sea un líder de equipo. Diariamente debemos estarnos examinando nuestros comportamientos. Cuando ya nosotros hacemos parte del ministerio de ayudas, debemos todos los días estarnos examinando. O sea, ¿será que contesté bien? ¿Será que lo que yo dije, lo dije bien?
o si no, pues hacer el ajuste. Entonces hay un manual para hacerlo y es la palabra. Yo puedo ir a la palabra e indagar sobre Jesús. Dice que nosotros debemos llegar a la estatura de Jesús. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar la palabra sobre cómo era Jesús, sobre cómo se comportaba Jesús, sobre cómo se conducía Jesús en la tierra, podremos empezar a actuar de manera diferente. ¿Qué hacía Jesús frente a cada situación? ¿Cómo era la manera como Él solucionaba los conflictos? Entonces es importante que nosotros como ministerio de ayudas, como parte integral del cuerpo de Cristo, estemos cada día examinándonos continuamente para no permitir que cosas pequeñas vengan a arruinar lo que ya hemos logrado. Dice Filipenses 3:12, allí el apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que yo prosigo para ver a ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo nos dice, no lo hemos alcanzado todo. Todos los días debemos examinar nuestro comportamiento. Todos los días debemos estar trabajando en nuestras actitudes. ¿Para qué? Para poder ser efectivos, para poder empezar a cambiar todo aquello que nos estorba en nuestro desarrollo espiritual. Entonces, notemos que hay dos cosas importantes en las cuales el obrero aprobado es tratado. Y una de ellas son los celos. ¿Y qué serán los celos? Los celos son una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera propio. Comúnmente se denomina crear la posibilidad de sospecha e inquietud de que la persona amada está prestando atención o favor a otra, generando así una gran incomodidad. Tomamos también los celos como una forma de posesión de la otra persona. Llevándolo al plano del servicio es cuando cogemos un lugar, ¿sí? Sentimos celo de que llegue alguien a ese lugar. Entonces, eso es algo con lo que el servidor va a tratar en algún momento. Porque la responsabilidad de la escuela es decirle que eso va a llegar, que va a llegar el momento en que uno va a ser probado en esa área y que si estamos llenos de la palabra vamos a poder salir adelante. Dice también que los celos es sentir una posesión hacia esa función. También se conoce como un sentimiento de envidia. Es un sentimiento de envidia hacia el éxito de otra persona. ¿Sí? Es una persona celosa, es aquella que no reconoce los logros de los demás, que siempre está criticando, que siempre está cuestionando todo, que no le impresiona absolutamente nada, no se alegra por nada, que siempre piensa en que él hace mejor las cosas. Entonces, va a llegar un momento en el servicio, mis amados, en que vamos a tener que luchar con ese tema, ¿sí? Estamos sirviendo de la mejor manera, tenemos un corazón dispuesto para ayudar, pero de pronto el hermanito que lleva más tiempo entonces empieza a sentirse incomodado, entonces empieza a mirar feo. Pero aquí es donde se mide la madurez del cristiano. Si de verdad yo, ¿por qué voy a sentir celos por ti si yo sé que lo que Dios te dio a ti es diferente a lo que me dio a mí? Pero esto es algo con lo que el servicio siempre va a tratar. Como servidores, cuando empecemos quizás a vivir eso, recordemos que debemos es estar llenos de la palabra de Dios. Orar por quizás esa persona que está viviendo esa situación, porque por eso dice que los celos son una respuesta emocional que trae ¿qué? Incomodidad. Qué incómodo es saber que si yo estoy acá y llegó el hermanito Luis a ayudarme acá, entonces yo, no, el hermano Luis ya llegó ahí a quitarme mi lugar, llegó aquí mejor dicho, me corrió la butaca. Esos son comportamientos del mundo. Aquí en la iglesia estamos para ayudarnos los unos a los otros. Pero cuando los celos llegan a la vida de uno, esto viene a probar la madurez espiritual de la persona. Cuando yo sé que yo soy única, que yo tengo cosas que tú no tienes, y yo te empiezo a ver no como un rival, sino como un complemento, como alguien que me va a ayudar,
Quizás yo soy fuerte en algo, pero mi hermano es débil en esa área, entonces yo vengo ¿a qué? A fortalecer. Pero cuando yo siento celos y ya no quiero y ya me enojo y ya me voy, eso está hablando de que la persona no ha madurado, que todavía cree que lo que ella tiene, lo tiene el otro. Y resulta que todos somos ¿qué? Únicos. Dice Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Entonces, somos únicos. Mire, el Señor creó al hermano Luis y rompió el molde. No hay otro hermano Luis, él es único. ¿Sí? Entonces, cuando uno ya sabe que él es único, ¿por qué el hermano Walter le va a sentir celos? ¿Cierto? Si él es único, así como el hermano Walter es único. Entonces, los celos van a venir en medio del ministerio de ayudas. Y mire lo que dice Filipenses 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda ni vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2, versículo 3. Dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a mí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los otros. Y haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. Entonces, cuando hay celos en medio del servicio, eso muestra que yo no estoy mirando a mi hermano como superior a mí, ¿cierto? Sino que yo lo miro como más pequeño, no, él es más pequeño que yo. Y acordémonos que para el Señor todos somos iguales. Entonces yo puedo llevar aquí, llevo 7 años en la iglesia y la hermanita lleva 1 mes, pero puede que yo tenga más tiempo, pero para Dios ella y yo somos iguales, ¿sí? Somos iguales de importantes. Entonces no debe haber celos. Lo otro que puede ocurrir dentro del servicio, no que puede ocurrir, que ocurre, hermanos, que ocurre realmente es el orgullo. ¿Y qué es el orgullo? El orgullo es un sentimiento de satisfacción que se siente una persona con respecto de sí misma. Este sentimiento puede ser positivo o negativo, según la circunstancia, y puede afectar a una persona para bien y para mal. La persona orgullosa suele realzar sus cualidades propias o del otro, mostrando actitudes que la acompañan como de un engrandecimiento, como la persona se infla, se hincha, como que no camina sino levita. Entonces, el orgullo es una opinión sobrevalorada de uno mismo, es una autoestima exagerada y es una actitud de altivez y de arrogancia. Miremos lo que dice Romanos 12, versículo 3. Yo creo que el apóstol Pablo sabía que todo eso iba a pasar en la iglesia y por eso nos dejó esos versículos, ¿verdad? Él diría, yo sé que en la iglesia va a ocurrir eso y vamos a dejarles escrito, dice ahí. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces notemos aquí, qué importante es eso, ¿no? Cuando yo me siento más que los demás, cuando yo siento que soy más capaz que los demás, son actitudes de orgullo. Miremos algunas actitudes de un orgulloso. Y los orgullosos tienen un corazón independiente, o sea, el corazón de ellos nada que ver. No admiten errores. ¿Han conocido ustedes personas así? Personas que hacen las cosas y le echan la culpa a los demás por no reconocer que los errores fueron de ellos. Tienen siempre una actitud rebelde. ¿Y cómo es una actitud rebelde? Entonces no se someten, razonan. Entonces son esas personas que hay un mover extraordinario aquí en la iglesia y todo el mundo se está cayendo y ellos no se dan por enterados. Tienen un corazón duro, no se someten, discuten todo el tiempo con la autoridad y dicen es que no estoy de acuerdo con muchas cosas. Siempre se justifican echándole la culpa a los demás.
nunca rinden cuentas. Y son esas personas que rompen una relación y no la quieren restaurar por nada. Entonces, antes de restaurar, mejor me voy. Entonces, esos son corazones con orgullo. Y eso delante de Dios no está bien. Ustedes saben que cuando hay una persona orgullosa, ¿a quién le recuerdan al Señor? Cuando hay un hermano orgulloso, el Señor no se agrada porque le están recordando cuál fue el orgulloso. ¿Cuál fue el que fue expulsado del cielo por orgullo? ¿Ve? Entonces, cada vez que haya de pronto una actitud de orgullo, acordémonos de que eso desagrada al Señor. Y yo creo que vamos a tener el tiempito de break y ya. Bueno, y vamos a continuar con nuestra clase. Entonces estábamos viendo que las actitudes de una persona orgullosa. Entonces, después de ver estas actitudes, miremos el consejo que nos da Proverbios 11:2. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Entonces notemos que el orgullo es lo opuesto a la humildad. Y la persona orgullosa está haciendo todo lo opuesto a Dios. Él quiere que nosotros seamos servidores humildes. ¿Y qué será la humildad? La humildad es aprender a reconocer el don de otra persona. Es aprender a someterse. Es aprender a reconocer a Dios en todos sus caminos. Saber que lo que somos en Dios, saber lo que somos en Dios y reconocer nuestras propias limitaciones. Es reconocer que la gracia de Dios lo es todo y que sin la gracia no somos nada. Entonces, ser un obrero aprobado para el ministerio de ayudas tiene todo que ver con nuestro corazón. El corazón es la fuente de toda la actividad mental del ser humano. El corazón es el puente entre el alma y el espíritu. Entonces notemos que es bien importante y lo primero que nosotros como servidores debemos hacer es rendir el corazón a Dios. ¿Por qué? Notemos que nos dice Proverbios 4:23. Proverbios 4, versículo 23. Entonces dice que al Señor le importa, a Dios le importa el corazón del servidor, porque Él dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque de él emana la vida. Entonces, a Dios lo que más le importa es el corazón de cada uno de nosotros, porque es allí donde está el por qué servimos, el por qué ayudamos a personas. Allí en el corazón está la razón por la que estamos sirviendo, la razón por la que estamos ayudando a impulsar esta obra. También es allí en el corazón donde está el hogar de las intenciones y de las motivaciones. Los aspectos más importantes de la vida de un servidor se encuentran en el corazón. Lo más importante para un servidor es su corazón, su carácter y su integridad. Un servidor con estas tres características, es un gran servidor. Notemos que dice Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Toda creencia de Jesús, toda creencia de Dios, la tenemos alojada en nuestro corazón. Por eso decimos que cuando hacemos la oración de fe, que le vamos a entregar ¿qué? Nuestro corazón al Señor. Vamos a permitir que Jesús entre a nuestro corazón. ¿Y creen ustedes que Jesús va a estar en un corazón sucio? No, ¿cierto? Entonces lo primero que el Señor quiere es que trabajemos ese corazón allí, esas motivaciones, esas intenciones. Dice que al Señor también le importa mucho nuestro corazón porque es allí donde se almacena el amor. Entonces, si mi corazón está cargado de actitudes negativas, ¿creen usted que podamos brindar amor? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque allí es el tanque del amor. Dice Romanos 5:5 que el amor del Señor ha sido derramado en nuestro corazón. Miremos qué dice Primera de Pedro 1:22. Dice, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu,
para el amor fraternal, no fingido, amados los unos a los otros, entrañablemente y de corazón puro. Entonces notemos que para el Señor, ¿qué es lo más importante? Nuestro corazón. Si mi corazón está sano, si mi corazón está limpio, yo voy a poder ser de bendición para otra persona. Pero si mi corazón está cargado de cosas negativas, yo no podré hacer esa labor. Dice Mateo 18:35. Mateo 18:35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Entonces notemos que cuando nosotros no perdonamos, ¿dónde está la falta de perdón? En el corazón, ¿cierto? Entonces si yo tengo falta de perdón en mi corazón, pues yo no voy a poder ser de bendición para las personas. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno de su buen tesoro, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo de su mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces hablábamos allá en evangelismo y decíamos que para conocer una persona, ¿qué había que hacer? Escucharlo. Cuando yo empiezo a escuchar a una persona, yo puedo identificar: esta persona tiene falta de perdón, esta persona es envidiosa, esta persona tiene orgullo. ¿Cuándo yo puedo discernir eso? Cuando la escucho. ¿Por qué? Porque de la abundancia de su corazón habla su boca. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Entonces, mis amados hermanos, hay que hacer cambios radicales en nuestro corazón. Dios espera que nosotros hagamos. La única cosa que le glorifica a Él es que tengamos la confianza absoluta en Él, que nos acordemos de lo que Él nos ha dicho y que estemos seguros de que sus propósitos serán realizados en nuestra vida. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Entonces notemos, hermanos, que servir como Jesús no es fácil, pero requiere mucha diligencia de parte de nosotros, requiere compromiso, requiere tener una relación continua con Jesús, porque Él es nuestro modelo a seguir. Las personas humildes no piensan menos en sí mismas, lo que hacen es pensar menos en sí mismas, no piensan menos de uno, sino que piensa menos uno para poder, ¿qué? Darle ese valor a la otra persona. Entonces notemos que las personas humildes son las que reconocen que todo es la gloria del Señor. Por eso dice que todo lo que hagamos sea para su gloria, ¿sí? Yo no puedo decir: ay, no, es que yo estoy dando aquí formarte porque es que yo soy, no. Todo es la gloria de Dios. Él es el que permite que nosotros estemos donde estamos, haciendo una función en el lugar donde Él nos asignó. La gente humilde piensa más en el bien del otro que en el propio. Debemos nosotros, como servidores y obreros aprobados del Ministerio de Ayudas, asegurarnos de que nuestro corazón está correcto delante de Dios y que Dios está correctamente en nuestro corazón. Dios como objeto de mi adoración y como mi fuente de seguridad y valía personal, cuando yo tengo a Jesús como mi máxima autoridad dentro de mi servicio en la iglesia local, yo cuando Él es mi fuente, Él es esa valía personal para el servicio. Ustedes sabían que hay una manera como yo puedo marginar a Dios en medio del servicio. ¿Y saben cómo lo marginamos? Cuando tenemos dos grandes enemigos, que es el orgullo y que es el miedo. O sea, uno puede servir siendo orgulloso acá en la iglesia, pero con eso uno es marginando a Dios. ¿Por qué? Porque yo lo margino a través del orgullo, porque tengo una opinión sobrevalorada de mí mismo, ¿sí? Entonces es donde yo creo en Dios y le sirvo a Dios, pero yo soy mejor. O sea, no hay nadie mejor que yo. Tengo una opinión, entonces yo estoy marginando a Dios cuando soy orgullosa dentro del servicio. Pero también lo margino cuando tengo miedo.
cuando soy una persona que tiene una visión insegura del futuro, ¿sí? Entonces estos dos grandes enemigos, que es el miedo y que es el orgullo, desencadenan dentro del servicio tres cosas. Y la primera es que nos separan de Dios. La persona que tiene miedo y es orgullosa se separa de Dios y de las personas. Ustedes no han notado, entonces son esas personas que crean conflicto y entonces como están en medio del conflicto, entonces se alejan de Dios y se alejan de todo el mundo. Son personas que toman distancia, que no quieren relacionarse con nadie. También la otra nos desencadena también llegar a la comparación. Y la comparación, la verdad, la comparación es un gran enemigo porque es lo que nos trae infelicidad. Cuando tú empiezas a compararte con otro hermano y a decir, pero es que ella es mejor que yo, ¿qué trae eso? Infelicidad a mi vida. Entonces empiezo como a decirle al Señor, es que fuiste injusto dándole tanto a ella y a mí no, ¿sí? Entonces la comparación es algo que también nos hace marginar a Dios, porque Él a cada uno nos dio cosas, nos dio dones, nos dio talentos. Entonces eso debemos valorarlo, tenerlo en alta estima. Y lo otro es que se distorsiona la verdad. Cuando hay una persona orgullosa creando conflicto, creando problema, creando malestar, pues distorsiona la verdad, porque las personas que están de pronto ahí en el equipo van a pensar, no, pero ¿será que Dios sí? O sea, ¿será que eso está bien? O sea, empieza a haber como una distorsión de la palabra. Pero también hay dos cosas con las que a través de mi servicio yo puedo exaltar a Dios, y es cuando yo lo hago con humildad y cuando yo confío absolutamente en Dios. Entonces, cuando yo tengo un servicio humilde, un servicio donde yo confío que es el Señor el que me da la habilidad, que es el Señor el que me da la gracia y el favor para tratar a las personas, esto exalta a Dios. Y al servir yo de esa manera, confiando en el Señor y haciéndolo de una manera humilde, también desencadena tres cosas, ya son positivas. ¿Qué desencadena? Un acercamiento a Dios y a las personas. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona de amor, si yo soy una persona humilde, pues la gente, ¿qué va a hacer? La gente va a querer estar conmigo, la gente va a querer trabajar conmigo y va a haber, ¿qué? Armonía dentro del equipo. También nos acercamos a Dios, a las personas, y también tenemos contentamiento de la labor que estamos haciendo, de la función que estamos desempeñando. Y eso nos conduce a la verdad de la palabra. Entonces, cuando ya estamos sirviendo y estamos encontrándonos con todo lo que Jesús hacía, nos damos de cuenta que ese servicio agrada a Dios porque hay armonía, porque hay contentamiento, porque hay unidad, y la unidad hace que la iglesia avance, que la iglesia crezca. Entonces vamos a ver a quiénes son calificados como obreros aprobados para el ministerio de ayudas. Y dice que las cualidades deseables de un servidor espiritual deben estar presentes en el carácter y en el ejemplo. Recordemos que el ministerio de ayudas es servir personas. Nosotros vamos a trascender sobre personas y como tal tenemos una responsabilidad grande. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a influir sobre ellos. Nosotros vamos a hacer que ellos puedan desprenderse de cosas negativas, de comportamientos, de debilidades. Y eso nos convierte a nosotros en obreros de excelencia. Miremos qué dice Primera de Timoteo 3, del 8 al 12. Primera de Timoteo 3, del 8 al 12. Y aquí nos está dando Timoteo los requisitos para ser obreros aprobados, para ser diáconos aprobados. Y dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos primero a prueba y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. A los diáconos sean maridos de una sola mujer y gobiernen bien a sus hijos y a su casa. Entonces notemos que acá nos dan el listado de los requisitos para ser un diácono.
Y noten bien que después de Timoteo darnos esos requisitos, en el versículo 10, él da una condición, dice, y a estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Entonces, aquí nos está diciendo Timoteo que nosotros como servidores y ministerio de ayudas debemos estar puestos a prueba para saber qué motivaciones hay en nuestro corazón para poder servir. Pero también nos dice que aquellos que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe en Cristo Jesús. Entonces voy a hablarles de 4 etapas durante el servicio. 4 etapas en el servicio. Y la primera etapa es cuando tienes que funcionar en un determinado lugar de la iglesia. Entonces, ¿cómo funcionas cuando tienes? Tú funcionas ahí como un novato, que es alguien que apenas está comenzando, al cual se le da una información básica, como es el qué, como es el cómo, como es cuándo, como es dónde y el por qué. Entonces, cuando recién es insertada una persona en el servicio, entonces el pastor le dice, bueno, vas a funcionar como ujier. Entonces, mira, tú tienes que llegar temprano, vas a encontrar las cosas que necesitas en tal lado, el alfolí, los sobres, tú debes pasar adelante cuando vaya a orar, ¿sí ven? Son cosas básicas que él está dando a ese recién convertido, a esa persona que va a empezar a funcionar en el cuerpo de Cristo. Entonces esta persona empieza como un novato, va recibiendo instrucciones básicas. La segunda etapa es cuando debes funcionar. Debes funcionar en un determinado lugar de la iglesia. Entonces cuando ya debo funcionar, ya estoy funcionando como un aprendiz. ¿Y qué es ese aprendiz? Ese que está en entrenamiento, ese que está desarrollando la instrucción práctica y es esa personita que está siendo evaluada, ¿sí? Que está siendo observada en el servicio, donde estamos mirando cuál es su actitud al servir. Entonces, ya esta personita ya no es un novato, sino que ya está funcionando, ¿cierto? Entonces, puedo estarla observando cómo llega, si llega temprano, si llega tarde, si recibe con alegría, si acepta la exhortación, todas esas cosas. Una tercera etapa es cuando quieres. Y cuando quieres y puedes funcionar en un área específica de la iglesia. Entonces ya es un diácono obrero, es alguien capaz de trabajar por su cuenta. Y ya allí solamente lo estamos mentoreando y alentando, ¿sí? Entonces ya notemos que es otra etapa del servicio. Ya cuando yo estoy acá ya hago las cosas con más seguridad, ¿cierto? Entonces ya he sido evaluado, ya han mirado cómo es mi desempeño. Entonces ya solamente está el líder diciéndole, lo estás haciendo bien, te felicito, avanza, ¿no? Ves que puedes lograr muchas cosas. La cuarta etapa en el servicio es cuando uno ya está capacitado y está entrenado para una función específica dentro de la iglesia. Entonces es cuando ya ha recibido una comisión para enseñar a otros, cuando ya ha pasado por esas 4 etapas, ya ha sido un novato, ya fue aprendiz, ya fue ese obrero, pero ya es un maestro que puede enseñar a otros a crecer. Entonces, para ir concluyendo la clase de hoy, no hemos sido insertados en el cuerpo de Cristo solo para agrandarlo, sino para ayudar en su funcionamiento. Nunca, pero nunca como servidor desestimes el lugar donde Dios te ha puesto dentro de la iglesia. Nuestra actitud al servir a los demás nos califica o nos descalifica como obreros. Ahora, cuando estamos calificados estamos garantizando el buen desarrollo de la obra y hace que la iglesia avance y hace que la iglesia impacte. Toda labor, por más pequeña que sea, se debe hacer con excelencia. Ayudar es un estilo de vida que trae bendición al ministerio de ayudas. Es el mejor lugar para empezar a servir. Es un lugar excelente para empezar a demostrar tus dones, tus talentos. Es allí donde tú puedes empezar a descubrir cuál es tu propósito mayor en la vida y así poder enfocarte en él
para lograr ser excelente en aquello que Dios te ha llamado a hacer. En el cuerpo de Cristo hay lugar para todos y hay una función que está esperando por ti, pero la decisión es tuya. Termino diciéndote que en el cuerpo de Cristo todos somos importantes, todos venimos a complementarnos los unos a los otros, todos venimos a hacer tareas diferentes. El ministerio de ayuda requiere un equipo fuerte de hombres y mujeres con la capacidad de hacer avanzar esta iglesia, haciendo correr la visión que Dios puso en el corazón de nuestro pastor. Las tareas son diferentes, entonces en el ministerio de ayudas debemos aprender a ver al otro como un complemento, como esa persona que puede venir a complementarme a mí en lo que yo quizás no soy muy fuerte. Y empezar a vernos y a estimarnos, a estimar al otro como si fuera mayor que yo. Recordemos olvidar el orgullo, olvidar los celos y servir con un corazón sincero. Recordemos que el ministerio de ayudas es aprender a ver al otro como un complemento y nunca como un rival. Bueno, y aquí termina la clase de este día. Muchas gracias y bendiciones.